Hola, en este video vamos a generar una serie de gráficas eh, especiales, gráficas diferentes que se pueden generar con la librería Matplotlib. Para ello vamos a empezar llamando a las dos librerías que vamos a ocupar a lo largo del notebook. La primera es NumPy como NP y la segunda es Matplotlib Plot como PLT. Voy a correr esta caja de simulación y pues ya llamó las dos librerías que vamos a ocupar. Si requerimos más librerías, las vamos a llamar posteriormente. Vamos a ver en primer lugar los diagramas de Voronoi. Seguramente, y estoy seguro que sí han visto los diagramas de Voronoi, pero no saben que así se les denomina. Los diagramas de Voronoi tienen cierta utilidad que vamos a ver más adelante. Pero pues es interesante, de por sí son imágenes muy interesantes para generar. Lo primero que vamos a hacer es generar un array de 20 renglones con dos columnas y estos números en cada uno de estos puntos estará entre 0 y 1 y para lo cual utilizamos la instrucción random rand de la librería random que llamamos anteriormente y esto le vamos a llamar puntos. Lo que nos va a generar esta instrucción pues es un array que tiene toda esta serie de puntos. ¿De acuerdo? A partir de la librería Scientific Python, SSI Python, y en especial del apartado Spatial, vamos a importar dos apartados, Voronoi y Voronoi Plot 2D. Vamos a llamarlos, los cargamos de una vez a nuestro notebook. Vamos a ver qué hace la primera parte de la librería que cargamos, algo que se llama Voronoi, y tomen en cuenta que lo estoy llamando con mayúscula. Para ello ocupamos el signo de interrogación al final. Y nos dice que esta instrucción genera diagramas de Voronoi en n dimensiones. Y aquí, pues recuerden que nos da la sintaxis, los atributos de estas instrucciones y al final nos dará algunos ejemplos. ¿Qué hace la parte Voronoi Plot 2D? Vamos a verlo. Pues también nos genera un diagrama de Voronoi, pero nos los va a dejar únicamente en dos dimensiones, no en las n dimensiones como lo habíamos visto en la primera instrucción. Si ustedes ocupan la ayuda que viene en ambas instrucciones, pues van a ver que se requiere incluir en Voronoi 2D estas dos renglones. Generamos con Voronoi a partir de los datos que cargamos, de los puntos que tenemos, esta variable vor, y esa variable vor se la incluimos a Voronoi Plot 2D, le ponemos fig para que la identifique este objeto y vamos a ver qué nos genera esta instrucción. Aquí ya está generado. Este es el diagrama de Voronoi y lo que hace es que este punto, el azul, es en promedio el más cercano a cualquier punto de esta delimitación. Vamos a ver uno que tenga todos los puntos centrados. Si ven esto, pues se ve más circular y si ven casi está en el centro. No está precisamente en el centro, pero casi está en el centro. Quiere decir que en promedio este punto es el más cercano a todos los vértices, a toda no es la circunferencia, sino a todos los lados de este polígono. Y lo mismo sucede con este, etcétera, etcétera, etcétera. Es un diagrama muy interesante, está muy compacto, es una manera de optimizar el espacio. ¿De acuerdo? Claro que podemos cambiar un montón de cosas del diagrama de Voronoi y podemos hacerlo quizás un poco diferente, quitando algunos puntos y dejando este diseño.
Pero ¿para qué utilizarían ustedes un diagrama de Voronoi sabiendo que el punto que está aquí es el más cercano a todo lo que lo rodea? ¿Para qué utilizarían esa instrucción? Seguimos generando diagramas de Voronoi. ¿En qué se podrían usar estos diagramas? En ciudades. Si ven, este sería un mapa, digamos, supongo yo, la ciudad de Melbourne, en Australia, y hay varios puntos que toman ellos como centros y dibujan los límites en los cuales esto es lo más cercano, este punto es el más cercano a todos estos puntos. Entonces, ¿para qué quisieran ustedes analizar un mapa de una ciudad con un diagrama de Voronoi colocando ciertos puntos? Por ejemplo, para los puntos de vacunación que están sucediendo ahora. El chiste de los puntos de vacunación, de los megacentros de vacunación, es que estén a una distancia lo más corta posible de la mayor cantidad de población. Entonces, pues bueno, si ustedes dicen, voy a poner un centro de vacunación aquí, otro acá y otro acá, pueden saber más o menos cuántas personas podrían asistir al punto de vacunación y con ello calcular el número de vacunas que se requerirían. Y como esto pueden ser estaciones del metro, estaciones del autobús, rutas para bicicleta, etcétera, etcétera. Eso sí están planeando algo, pero la naturaleza también nos presenta los diagramas de Voronoi. Por ejemplo, en las manchas que tienen las jirafas. Y recuerden, y cada diagrama de Voronoi de cada jirafa es diferente. Digamos que cada mapa que tiene una jirafa en su piel es su huella dactilar. No precisamente una huella, porque pues, no sale de una pezuña, de una mano, y no es dactilar porque no sale de los dedos, pero es la manera como se identifican de manera única cada individuo de las jirafas. Y pues su camuflaje, su piel, es un diagrama de Voronoi. Y si ven, pues también esto funciona para los reptiles, ¿no? Las escamas de los peces, etcétera, etcétera. Esto es más que nada una curiosidad que les quería compartir. Vamos a proceder a analizar eh, gráficas en 3 dimensiones. Actualmente la cantidad de datos con la que tenemos que lidiar es muy grande, mucho, muy grande, y a veces las gráficas de 2 dimensiones se nos quedan cortas. Podemos ocuparlas de 3, pero necesitamos saberlas hacerlas bien. Y si les metemos un color, podemos dibujar muchas dimensiones en una gráfica. Entonces, vamos a hacer gráficas en 3 dimensiones. Para empezar, vamos a ocupar esta eh, instrucción que está en NumPy. Esto no es único para dibujar 3 dimensiones, pero lo que nos hace es un mallado de equidistante. Vean, regresa una matriz de coordenadas de 2 vectores. ¿De acuerdo? A ver, vamos a entender esto cómo funciona. Vamos a generar 2 matrices. En este caso van a salir 2 arrays, ¿no? Por ejemplo, X va a ir de -5 a 5 con un incremento de 0.1 y Y va a hacer lo mismo. Tengo duda en qué es X y Y. X deben de ser, son arrays, porque lo estamos generando con NP, con NumPy, y acuérdense que NumPy lo que maneja mucho son los arrays. Entonces, vean que, pues si le ponemos aquí X y Y, van a ser exactamente iguales. ¿De acuerdo? Lo que nos interesa es que ya se generó. Lo que queremos ahora es que nos genere XXY, YY, que son dos cosas diferentes, con esta instrucción, es decir, que la instrucción MeshGrid se coma a X y a y me genera este XX que tendrá que ser simétrica a YY. Y pues bueno, me genera este tipo de datos. ¿Y para qué nos sirve ese grid?
Para definir ya tengo XX, es mi primera dimensión, YY es mi segunda dimensión, y ahora tengo que sacar la tercera dimensión, que en este caso es una función, ¿no? Digamos que Z es función de X y función de Y, mediante esta función, que es simplemente para, pues bueno, jugar, ¿no? Estamos aprendiendo. Y Z también va a ser una matriz, perdón, es un array. En cada punto de intersección de XX y YY me va a generar una Z. Es decir, imagínense que ustedes ven desde arriba una superficie y ahí tienen una malla cuyos puntos de intersección están dados por X, X, Y, Y, y en cada punto de intersección calculan un Z, que es la altura. Entonces, ahora sí, ya tenemos toda la información X, Y y Z para generar una gráfica en 3 dimensiones. Y por ejemplo, Matplotlib genera figuras de contorno. Simplemente contour F y le metemos los datos X, Y y Z. Le podemos meter otros argumentos, pero para fines prácticos, eso es lo que me genera. Vean que va de -5 a 5 en X, porque eso fue lo que yo le dije, de -5 a 5, y de -5 a 5 en Y, porque eso fue lo que yo le dije. Y los colores, la intensidad del color, sea azul, sea amarillo, verde, está dado por la magnitud de cuánto vale Z. ¿De acuerdo? Lo vemos como un plano, pero aquí ya hay 3 dimensiones. La tercera dimensión está dada por el color. ¿No nos gustó este juego de colores que hizo? Pues se lo podemos cambiar, ¿no? Red y gray, rojo y gris. Esto es lo que nos genera. ¿Cuál les gusta más? Pues dependerá de las necesidades, ¿no? Pero hay una cosa aquí que no me había dado cuenta, y por eso hice una caja después, donde Z tiene el valor mayor, donde está muy oscuro, donde está blanco, donde está rojito tenue, donde está más rojo. Para saber eso, para tener la altura en Z con el color, necesitamos ponerle la barra de colores. Y eso es lo que nos genera esta instrucción. Y vean, ahora sí ya podemos saber. Ajá. Donde está lo más negro es el valor más alto de Z. Conforme pasa a un valor blanco, va disminuyendo. Vean que cuando se tiene un rojo más o menos tenue, que será esto de aquí, por ejemplo aquí, aquí, Z tendrá un valor de 0 y en la región más oscura en rojo, es decir, esta de aquí tiene un valor de -18. Entonces imagínense, estas son ondas, ¿no? Que van en esta dirección. No las vemos porque las estamos viendo desde arriba. No les gusta lo rojo con eh, el gris, pues lo podemos poner en azul, ¿vale? Y hay muchos juegos de colores que ustedes pueden hacer. Estamos muy acostumbrados a verlas de esta manera, ¿no? De negro con gris, etcétera, etcétera. Y vean, aquí ya se puso hasta cuadrado, que es la forma, debe ser cuadrado porque es -5 a 5 y -5 a 5, ¿no? Entonces nos da una mejor percepción. Entonces nada más para jugar, para entender más o menos cómo sería una gráfica X, Y, Z con una manera muy, 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 muy sencilla, sin consumir tantos datos, tanto procesador y tanta memoria, como lo pueden llegar a hacer otros paquetes para programar. También es posible ocupar otra herramienta que es esta, MPL Toolkits Mplot 3D. Ajá. Esta es otra librería, ya no es Matplotlib,
Y de eso vamos a llamar nada más la parte que se llama Access 3D. Y esto lo saqué de algún lado, eh, tiene efecto en los lados y ayuda a hacer proyecciones en 3D. Llamo a la librería random. En este caso no vimos esta parte de Python, que es definir funciones. Ustedes pueden definir una función, que en este caso le puse fon, xy, fon, sus variables son xy, y la función que hay aquí adentro es 10x cuadrada más y cuadrada. Y esto es el valor que va a regresar. Es decir, que si x vale 1 y y vale 1, va a ser el cálculo con x igual a 1, y igual a 1. Si x vale 1, y vale 2, va a ser este cálculo con x igual a 1 y y igual a 2, etcétera, etcétera. Ajá. La forma de trabajar en este tipo de gráficas es definiendo un objeto que se llama fig, que es una figura de PLT. Ese es este objeto. Acuérdense que Python es un lenguaje orientado a objetos. Ajá. Y esta figura tiene varias cosas que nosotros le podemos agregar. Por ejemplo, a este objeto figura, que es una figura de PLT, le podemos adicionar una subgráfica. Acuérdense que su plot nos ayuda a graficar diferentes imágenes en una misma gráfica. Ajá. Y esto me dice que es una columna, un renglón, y estoy trabajando con la figura 1. Y el tipo de gráfica que va a incluir es proyección 3D. Esto, pues bueno, es básicamente, esto no lo podemos cambiar. Vamos a definir X y Y. No habíamos usado esta forma de definir X y Y, pero es posible. X es igual a y es igual a una matriz entre -3 y 3 con incrementos de 0.05. Volvemos a definir, vean que aquí cambia de mayúscula a minúscula. Acuérdense que Python considera diferentes las mayúsculas y las minúsculas, entonces estamos definiendo nuevas variables que se generan con este mesh grid de X y de Y. Uh-huh. Se genera una matriz Z minúscula S de todos los puntos que tengamos en los grids de X y de Y se va a evaluar la función fon. Este reshape, francamente, no me acuerdo por qué lo incluí, pero debe de hacer algo. Y lo que queremos en este momento es dibujar una superficie con los puntos X mayúscula y mayúscula que salieron del grid y Z mayúscula que salió de la evaluación de la función en cada punto del grid. Y pues bueno, aquí le ponemos las etiquetas a cada una de los ejes que componen la figura. Lo corremos y esto es lo que nos genera. Uh-huh. Vean que aquí tenemos X que va de -3 a 3, Y que va de 3 a 3 y en este caso Z va de 0 a 90. Y Python nos intenta dar la mejor vista que tenga de la superficie. Esto es como una sábana que está como una hamaca, ¿no? Esa es la superficie que está dibujando. El grid que genera XY grid, eh, NP Mesh Grid, perdón, es cada intersección que se ve aquí. Ajá. Y ZS es la evaluación de Z en cada uno de estos puntos de este grid. Uh-huh. No me acuerdo por qué se tiene que hacer reshape, pero algo tiene que hacer. Tomen en cuenta que aquí cada uno de estos puntos es cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z, si tiene o no grid, es decir, si tiene o no líneas, y el color. Ajá. O sea, son como 5 dimensiones para definir
un único punto en esta gráfica. ¿De acuerdo? Y pues lo hace de una manera bastante rápida y simple, ¿no? Esto es básicamente lo mismo, pero si están trabajando en Jupyter Notebook, no en el Colab, agreguen esta línea, este comando mágico. %matplotlib auto. Y lo que les va a hacer en Jupyter Notebook es generar una gráfica interactiva. Es decir, que ustedes van a poder girar la gráfica, modificarla y van a poder ver diferentes formas, diferentes, mejor dicho, puntos de vista de la gráfica. Porque aquí como que no se distingue bien esta parte. Quizás si lo girásemos un poco, lo podríamos ver mejor. Se puede hacer aquí, pero Google Colab tiene algunos errores, según me he estado enterando, para poder tener gráficas interactivas. En el Jupyter Notebook se pueden tener de mejor manera. Entonces les recomiendo que puedan copiar esto a Jupyter Notebook y que muevan la gráfica como ustedes quieran. La pueden ver de abajo, la pueden ver de arriba, de los lados y pueden resaltar la parte que más les llame la atención. Ujú. Eh, Hay una cosa importante, que son las barras de error. Las barras de error salen de un análisis estadístico de los datos que ustedes están representando. Si ustedes representan un punto en una gráfica, quiere decir que a un valor de X le corresponde ese valor de Y unívocamente. Pero si es un proceso estadístico y yo repito sus experimentos, no creo que me dé exactamente el mismo número. Me dará un número cercano, me dará un número quizás ligeramente mayor o ligeramente inferior. Y eso sale de sacar el promedio de varios datos, al menos 4, ¿no? Y sacarles la desviación estándar. Para ello, ocupamos las barras de error y vamos a aprender cómo se grafican y cómo se leen las gráficas con barras de error, porque es muy importante, por ejemplo, para saber la eficiencia de una vacuna, puede tener el promedio 93%, más menos 3%. Ese más menos 3% quiere decir que el 85% de las veces va a estar en 93. Ujú. Eh, pero habrá experimentos donde quede en 96 y habrá experimentos donde quede en .9. Y habrá todavía experimentos más escasos donde estén en 99, es decir, .93 más .3, .96 más .3, 99. Y habrá experimentos donde llegue hasta 87. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hace aquí es pues generar una serie de datos entre 1 y 4. Calculo la función exponencial, simplemente le pongo un coeficiente y el error es un error cuadrático. Esto es nada más para jugar, ¿de acuerdo? Y hago dos gráficas, un renglón con dos columnas. Aquí juego con la gráfica 1 arriba a la izquierda y aquí juego con la gráfica 2. ¿De acuerdo? Entonces, quizás no es tan interesante cómo se lean, cómo se generan las gráficas, sino cómo se leen las gráficas. Ajá. Vamos a ver, por ejemplo, y déjenme nada más en la segunda gráfica poner uno de los juegos de datos. Por ejemplo, este punto que estaría aquí, que vamos a decir que es punto 1, le corresponde punto 9. Pero este punto 9 es el promedio y mis valores van desde un valor
que es 0.8 hasta un valor que es 1.1. Quizás un valor arriba de 1 ya carezca de sentido, dependiendo de la cosa que esté analizando, pero puede ser que tenga sentido. Es decir, que si yo repito constantemente este experimento, la mayor parte de los datos me van a caer en este intervalo. Si me salen por acá abajo, hay un error muy fuerte. Quizás es un dato inválido. Si me sale muy por arriba, es un dato inválido de igual manera. Vean que el punto central, el promedio entre este y el siguiente punto, cambia sustancialmente. Este digamos que es 0.9 y este vamos a ponerle que es 0.65. Pero ambos tienen una barra de error. Y realmente la diferencia que hay entre estos dos puntos es mínima. Quizás no existe. ¿Por qué? Porque cualquier experimento me puede caer, digamos, aquí, pero en el siguiente punto cualquier experimento me puede caer aquí. Entonces, la diferencia en Y de ambos puntos, pues es irrelevante. Se traslapan las barras de error y realmente no tendríamos un cambio. Entre el primer punto y el tercer punto, ahí sí hay un cambio. Las barras de error no se traslapan. Por ejemplo, entre el tercer y el cuarto punto, pues se traslapan en todo este intervalo de datos, entonces realmente no hay un cambio. ¿Qué hacer? Pues trabajar para obtener una mejor estadística, un menor error y realmente ver si la tendencia que estamos observando, que en este caso es decreciente, exponencial decreciente, es real. Ajá. Por eso se necesitan poblaciones tan grandes como 15,000 personas para corroborar que las vacunas realmente funcionan. De lo contrario, pues es elucubrar y es jugar con la salud pública, lo cual no es adecuado. Aquí puse otra gráfica con barras de error. Vean, por ejemplo, nosotros decimos que la relación es lineal, pero entre el punto este que está aquí en x igual a 7 y x igual a 8, yo no podría discernir que hay un cambio. ¿Por qué? Porque las barras de error en ambos puntos se traslapan. Mientras que el que está en 6 y en 8, ahí claramente hay una tendencia que es ascendente, porque las barras de error, bueno, en este caso no hay, pero precisamente salen del traslape de las barras de error. Cuando las barras de error se traslapan, pues lo mismo da que estén en 7 que en 8, porque puede dar, puede caer aquí o acá y lo mismo puede pasar en 7. Ujú. Hay otro tipo de gráficas especiales que de hecho también se pueden generar muy fácilmente en Excel, que son las gráficas de caja, que esto sirve muy fácilmente para ver la distribución de los datos que tenemos en un solo punto. Digamos que están midiendo la temperatura de un cultivo, de una persona, de un dispositivo, de una máquina constantemente. Hay un error asociado a la medición, el termómetro pues varía un poco, a veces no lo ponen como debe ser, etcétera, etcétera. Ajá. Si es uno de estos de pistolita, pues a veces lo miden en la mano, a veces lo miden en la cabeza, a veces en el cuello. Entonces todo eso induce un error. Pero ¿cómo saber cómo se distribuyen esos datos con respecto a la distribución normal de una manera muy simple con estas eh, gráficas de caja? Vean que lo único que hice es generar una lista de datos. Digo, aquí le puse estos por jugar. Estos pueden ser sus datos experimentales o pueden ser datos calculados. La instrucción es boxplot y como ven, tiene un montón de argumentos posibles. Pero ¿cómo interpretamos esta gráfica de cajas? La interpretamos de la siguiente manera. Este es mi único punto al cual yo le medí estas cosas. O sea, a un único fenómeno, a un único animal le tomé la temperatura, a un engrane de una máquina le estuve viendo las revoluciones por minuto, no sé, cosas así, ¿no?
Estos son nuestros datos. Entonces, hay un número inferior que es el mínimo, que es 1, y el máximo, que es 10. La media o el promedio aritmético, que es 5, y de aquí a aquí está el 25% de los datos, es decir, es el primer cuartil. De esta parte inferior de la caja a la media está el siguiente cuartil, o sea, el 50%. De aquí a aquí está el siguiente cuartil. Hasta este valor tengo el 75% de los datos. Quiere decir que el 75% de mis datos están entre 0 y 7 punto y algo. No llega a 8. Ujú. Y de aquí a acá está el siguiente cuartil. Es decir, que el 100% de mis datos están entre 1 y entre 10. ¿De acuerdo? Y esa es la manera como se lee una gráfica de cajas. Eh, ¿No lo quieren ver vertical, lo quieren ver horizontal? Pues bueno, es muy fácil. Simplemente se le pone vertical, falso. Y es la misma gráfica, nada más que en lugar de estar vertical, ahora está horizontal. Pero no nada más midieron la temperatura, midieron otros parámetros, ¿no? Entonces, aquí en el A1 está una serie de parámetros, una serie de mediciones. En la lista A2 está otra serie de mediciones. Eso lo conjunto en una lista, digamos lista de listas, y simplemente es lo que quiero graficar como boxplot. Y queda de esta manera. Uh-huh. En este caso, A1 es esta parte y A2 es esta parte. ¿Ven cómo las cajas no necesariamente son simétricas? En este caso, la media está más abajito y esto está más alargado. Quiere decir que hay más datos a partir de este 10 hacia acá. Y en efecto, si analizan los datos, pues hay 16, 25, 25, 16. Pesan más que lo que esté distribuido aquí abajo. Ajá. Más series de datos. Estas gráficas, como les digo, se pueden generar en Excel, pero consumen mucha memoria y realmente no pueden tener digamos, esto ya lo podemos copiar como imagen y pegar directamente en nuestro trabajo. O bien podemos hacer el documento aquí utilizando Markdown. Ujú. Vean este punto que está aquí arriba. Todo está muy concentrado entre 0 y 5, pero este punto que está en el A3 sale fuera de lo común, es este 40. Es decir, que también aquí directamente vemos cuáles son los datos mayoritarios, pero de la misma manera podemos ver datos que no los toma en cuenta el promedio, pero están ahí, ¿no? O sea, son como datos extraños. Si ustedes están midiendo la temperatura de una persona, digamos 36,2, 36,1, 36,3, 36, etcétera, etcétera, y de repente miden un 25, pues lógicamente ese punto no entra de un valor adecuado, ¿no? Si es un 25, ahí el sensor está mal o la persona realmente está mal, ¿vale? Y pueden generar por ahí una alarma. Ah, hay muchas opciones, también, bueno, pasando estas gráficas ya especiales, vamos a regresar a 3 dimensiones. De nuevo cuenta voy a llamar Access 3D. Y vamos a ver qué nos hace esta instrucción, ¿no? PLT Figure. PLT Figure define el objeto, figura. Create a new figure. Y aquí le pueden meter muchas cosas. Vean, aquí está todas las diferentes categorías o diferentes argumentos que le pueden modificar a la figura. ¿De acuerdo? Entonces, aquí volvemos a generar una figura. Fig GSA. Esto digamos que es algo fijo si quieren hacer una proyección. Ahorita van a ver qué tipo de proyección en 3 dimensiones. ¿De acuerdo?
Vuelvo a generar un juego de datos en teta que va de menos 4pi a 4pi y que me genere 100 datos. eh, y lo que quiero hacer realmente es generar x, y una z. Todo esto puede ser cualquier función que se les ocurra, ¿no? Lo que pasa es que aquí no estamos generando un grid. Ajá. Y, por ejemplo, x vale, esto es pues, está en coordenadas polares, el seno de teta. Y y vale el coseno de teta. Y r vale z al cuadrado más 1. Entonces, de hecho, aquí no tienen que graficar z. Bueno, vean que estamos graficando esta función. Y realmente para mí, que soy muy malo dibujando, dibujar estas funciones que a veces se requieren conocer, pues es muy tardado, ¿no? Hay que hacer la tablita X, Y, Z y ponernos a dibujar. Y cuando no tenemos muy buena sensación de las proyecciones, pues terminamos dibujando cosas muy feas. Vean que le podemos poner aquí su, ¿cómo se llama? Su leyenda, pero aquí me llama la atención que esto tendrá que ser R. ¿Qué pasa si le cambiamos R? Pues cambia la forma, ¿no? Simplemente. Como ven, aquí lo único que necesito es una serie de datos X, Y y Z. La única condición es que deben de ser de la misma dimensión. Si no, les va a marcar un error. Y es lógico, a cada X le corresponde un Y y a cada X y Y le corresponde una Z. Y esa relación, de acuerdo a esta gráfica, es unívoca. Ajá. Vean, aquí por ejemplo, ya no utilicé una función matemática porque pues ya no quieren dibujar funciones de este tipo. Estos son sus datos experimentales. Resulta que a cierta temperatura y a cierta humedad, a X y Y, ustedes observaron un cierto fenómeno en Z, ¿no? Entonces quieren saber cómo se comportaría esta variable Z en función de la temperatura y de la humedad, por ejemplo, X y Y. ¿De acuerdo? Pues lo que hacen es adscribirle a esta variable una lista con sus datos que son de la misma dimensión, 1, 2, 3, 4, 5, todos miden 5, y pues bueno, simplemente ahí está la gráfica, ¿de acuerdo? No les gusta que tenga líneas, porque como les dije, o sea, ustedes están diciendo que en todo esto se comporta de esa manera, pero lo que ustedes están midiendo son puntos, no son líneas. Entonces, en lugar de plot, que me dibuja una línea, lo que utilizo es scatter para dibujar puntos. ¿De acuerdo? Y vuelvo a hacer lo mismo, X, Y, Z, y sin más complicación. El marker es el triangulito hacia la derecha y quiero que quede en color negro. Y aquí hay diferentes ya juegos de datos, ¿no? Quiero decir, en los mismos datos hay dos líneas diferentes. Esta es una y esta es otra. Y de esta manera ustedes pueden dibujar en 3 dimensiones puntos. Y le pueden poner pues sus etiquetas a cada uno de los ejes. Yo sé que hay otros paquetes que también pueden generar figuras en 3 dimensiones, pero como les dije, yo me acostumbré a utilizar este tipo de herramientas y es muy importante que para su desarrollo en sus estudios y su desarrollo profesional sepan hacer gráficas y qué mejor si esas gráficas están hechas directamente de sus datos, es decir, no tenemos que replicar los datos, esto pudo haber sido un archivo que se leyó, todos estos datos pudieran ser números que están guardados en datos de texto o en hojas de Excel, que los lee Python, y ya no tenemos que replicarlos, ¿de acuerdo? Datos importantes o puntos que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos gráficas es el comando mágico que les escribí aquí. Si lo hacen en Jupyter Notebook, les recomiendo incluir este comando mágico. Si quieren una gráfica
eh, que se muestre Jupyter Notebook, y si le ponen auto, les va a generar una gráfica interactiva, en la cual ustedes van a poder hacer zoom, en la cual ustedes van a poder analizar de mejor manera.